Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Un especial agradecimiento a los panelistas que vamos a tener hoy. Y en nombre del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad, CIES, de la UDD, le doy la más cordial bienvenida. Y como CIES, como centro, siempre nos ha parecido muy importante conversar, dialogar. Y nos parece que en este tema en particular, un tema que lleva como el título el crecimiento, ¿verdad? Los ejes fundamentales para el crecimiento. Todos hablan de crecimiento hoy día. Entonces, a puertas de una elección presidencial y cuando ya los programas están presentados, inscritos, ¿verdad?, en el CERVEL, nos pareció muy oportuno tener la posibilidad de que los jefes económicos de las tres principales candidaturas pudieran conversar y debatir. Un especial agradecimiento a Diario Financiero, en la persona de don Baltasar Sánchez, que es su presidente, también en la persona de su director, José Tomás Santamaría, quien va a ser el moderador de este debate. Por lo tanto, a mí solo me resta saludar a Luis Eduardo Escobar, muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio Briones y Jorge Quirós. Este evento lo va a moderar y el dueño del show va a ser José Tomás Santamaría, así que les invito a que pasen adelante con José Tomás y la cancha es suya. Bueno, muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por invitar a Diario Financiero a ser parte de este conversatorio que lleva por título Ejes fundamentales para fortalecer el crecimiento económico. En base a ese lema es que vamos a conversar el día de hoy con los principales representantes de los equipos económicos de los candidatos Ignacio Briones, por Evelyn Matei, Luis Eduardo Escobar por Janet Jara y Jorge Quirós por José Antonio Kast. La idea de esto es que sea un conversatorio, así que ustedes siéntanse muy libres de comentar lo que diga cada uno de los otros y ojalá de disentir y de criticarse todo lo que quieran, ¿ya? Para que esto sea lo más dinámico y entretenido posible. Vamos a hacer una primera pregunta introductoria, ¿ya?, que va a ser la misma pregunta para los tres. Y que la idea es que en 5 minutos, no más de 5 minutos, que voy a cronometrar, ustedes me digan cuáles son, tomando el título de este seminario, cuáles son los 3 ejes fundamentales presentes en sus programas de gobierno que buscan fortalecer el crecimiento económico. Son 3 los que les pido que cada uno de los 3 expongan, presenten en su programa para fortalecer el crecimiento económico. ¿Te parece, Ignacio, que partimos contigo? Bueno, muy buenos días. Primero, agradecer a la Universidad del Desarrollo la invitación, el Diario Financiero, y a mis colegas por estar acá. Tuvimos ya una primera debate, alguna vez encuentro, así que encantadísimo. A ver, creo que partiría diciendo que es una tremenda noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta. Creo que hay que valorarlo y que esté instalado en todas las candidaturas es algo no menor. Fue una palabra denostada hace poco tiempo atrás. Algunos hablaban incluso de decrecer. Pero que esté de vuelta y que la gente lo valora no basta, porque lo que se trata ahora en un péndulo, que es bastante movedizo, es cómo uno ancla este concepto con reformas estructurales para que volvamos a crecer. Y mi punto de partida acá es este. Hablamos harto de crecimiento y muchos que dicen hay que crecer, que basta con la voluntad, que basta con la actitud, que sin complejo. Pero la realidad de la milanesa es que para crecer se requieren reformas, y reformas que ataquen las variables reales que están detrás del crecimiento. El palabrerío, el voluntarismo aquí no basta, es un mal aliado para crecer. Acá hay que hacer la pega. Tenemos un problema de crecimiento estructural en Chile, lo sabemos, llevamos 10 años de mediocridad al 2%, y reconocer que el problema estructural es reconocer que necesitamos reformas estructurales. Y por lo tanto, el primer punto es decir acá que esas reformas estructurales pasan por el Congreso. Pasan por el Congreso. Es cierto, la gestión fundamental,
La vía administrativa nos permite navegar, pero si no nos hacemos cargo de reformas estructurales que pasan por el Congreso, no vamos a pasar de la boca a la acción. Y digo esto porque creo que el primer eje de un programa de gobierno, y así lo vemos nosotros, es tener la voluntad de lograr buenos acuerdos en el Congreso. Sin capacidad de lograr buenos acuerdos en el Congreso, sin capacidad de convocar, no vamos a avanzar en las reformas estructurales que incentiven la inversión, que incentiven el emprendimiento, que incentiven la productividad, que son las palancas en las cuales se ancla el crecimiento de verdad y no el crecimiento imaginario. Eso es Congreso. Las soluciones esquinas, los voluntarismos, los principismos que hemos visto en algunos lados, no sirven porque tienen un solo resultado, que es quedarnos estancados donde mismo. Entonces, el primer eje de crecimiento, y creo que Evelyn Matei es quien tiene esa capacidad, y la única que tiene esa capacidad de lograr buenos acuerdos y buenas reformas para crecer, es eso. En segundo término, creo que es fundamental en el crecimiento atacar las variables que atraen la inversión. ¿Cuáles son estas? Nosotros hemos planteado en materia tributaria, bajar impuesto corporativo al nivel OCDE, 23%, integrar el sistema para hacerlo más simple. Ya yo tengo una discrepancia bien profunda con la propuesta de republicanos que complejiza el sistema tributario agregándole un pelo con un crédito para contratar mano de obra, que además es discutible su efecto, pero podemos discutirlo después. Simplificar el sistema. Y tercero, cuando nos hemos vuelto más inciertos en materia tributaria, los seguros cobran valor y nosotros estamos proponiendo un seguro, contratos de invariabilidad tributaria para chilenos y extranjeros en grandes proyectos. Segundo, los permisos. Los permisos es algo que nosotros venimos trabajando hace ya casi 2 años. Tenemos un catastro detallado de lo que hay que hacer. Acá es cierto, es vía administrativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer, en particular en materia ambiental, con las guías, las más de 60 guías que hoy día se transforman en regulación de facto. Nosotros hemos identificado que aproximadamente un 30 o un 40% del contenido de esa guía son regulación, no guías, sino que son regulación de facto, y eso se puede simplificar por vía administrativa, se puede refundir, se puede simplificar y fusionar. Nuestro principio es uno simple: permiso en base cero. ¿Qué significa esto? Usted define un estándar y usted después mira la regulación que conversa con ese estándar, y aquella que no tiene nada que ver, usted la saca. Simplifiquemos manteniendo estándares elevados. Pero vuelvo a insistir acá, la vía legal es importante. O sea, usted la vía reglamentaria tiene que siempre adecuarse a lo que dice la ley. Y cuando la ley está mala, porque hay cosas, por ejemplo, que no se consideran los costos y beneficios de los permisos, usted tiene que cambiar la ley y por lo tanto ese es un camino que no se puede obviar. Mercado laboral, fundamental, mayor adaptabilidad en el mercado laboral, planteamos pactos de adaptabilidad. Un Estado eficiente, no basta decir, oye, voy a gestionar mejor, aquí la firme. La única manera de gestionar mejor es que usted pueda gestionar los recursos humanos. Eso es así en el Estado y en cualquier institución, eso se llama cambio del estatuto administrativo. Eso requiere congreso, requiere acuerdos, requiere juego de piernas y no principismo. Y por último, y last but not least, creo que Evelyn Matei es la única que en su programa económico plantea lo que nosotros dijimos en la Comisión Marfan. La primera reforma pro crecimiento es un cambio el día 1 del sistema político y los incentivos que tiene fragmentación, discolaje y que dificultan los acuerdos para las reformas, que son las que en definitiva cambian los incentivos de los actores para invertir, para emprender y para aumentar la productividad, es decir, para crecer. Muchas gracias, Ignacio. Luis Eduardo, 3 ejes para fomentar el crecimiento. Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Quisiera agradecerle al CIES por la invitación y a Hernán Cheire en particular por haberme traído hasta acá. Y agradecerle a ustedes su presencia y para escucharnos a los 3, que yo creo que es parte importante de lo que son las campañas políticas, sostener estos diálogos, sostener estos debates. Ignacio ha hablado de la importancia del diálogo. Ese es un criterio que nosotros compartimos de base, está en el programa, y creemos que nuestra candidata justamente ha sido un ejemplo de cómo dialogando se pueden construir grandes acuerdos. Creemos que eso está en la base. Algunas de las propuestas que están haciendo, que estamos haciendo todos, tienen que pasar por el Congreso y en consecuencia la capacidad de llegar a grandes acuerdos entre las fuerzas políticas es fundamental para poder modificar
lo que viene en el futuro. Sobre eso no tenemos discrepancias con Ignacio. Ahora, si uno mira un poco la historia económica de Chile de los últimos 20 años, se va a dar cuenta de algo que es bien notable. Hacia fines de la década del 90, la economía chilena, a raíz de la crisis asiática, de la crisis de Rusia, etcétera, se entró en un periodo de bajo crecimiento, del cual salió ya avanzado el gobierno de Lagos, básicamente porque tuvimos la buena fortuna de experimentar un superciclo de precios del cobre. Y ese superciclo de precios del cobre fue el que nos mantuvo a nosotros con una tasa de inversión promedio de más del 10%, de tasa de crecimiento de la inversión, digo, de más del 10% anual durante la década entre 2004 y 2013. Y a raíz de eso, o en gran parte impulsado por eso, la economía chilena creció al 4,6% promedio anual durante esa década. Lo que ocurrió cuando se terminó el superciclo de precios del cobre es que la economía chilena volvió a la situación en la que estaba en 1998-99. Y por eso lo que ocurrió fue que la inversión en Chile cayó a empezó a crecer a una tasa de 0,8 promedio en los últimos 11 años, terminado el 2024, y la economía chilena entonces se estancó creciendo alrededor del 2% anual desde entonces y con una tasa esperada de crecimiento para los próximos 10 años que no cambia mayormente y que el Banco Central ha estimado en 1,8. Así que efectivamente, si queremos hacer cosas, si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer cosas que son distintas. En cuanto a las áreas en las cuales nosotros creemos que hay que ir fortaleciendo, en primer lugar, desde luego, hay que fortalecer, usando las cifras que yo les acabo de mencionar, lo que hay que fortalecer es la inversión. Entonces, ¿qué medidas específicas estamos proponiendo? Bueno, lo primero es destrabar los procesos de inversión que están retrasados. Aquí hay una cantidad de proyectos en el sector público y en el sector privado que están trancados por diversos motivos. Algunos tienen que ver con las regulaciones, pero no todos tienen que ver con las regulaciones. Hay contratos, por ejemplo, de concesión que que el Estado no ha podido renegociar porque es un lío, porque no corresponden a la realidad. Hay embalses, por ejemplo, en la quinta región que se concesionaron para construir 50 millones, para acumular, 50 millones de metros cúbicos de agua, y que resulta que con el régimen de lluvias que tenemos actualmente, con suerte vamos a tener 25 millones de metros cúbicos de agua. En consecuencia, construir el embalse que se licitó inicialmente no tiene ningún sentido, pero renegociar este contrato es realmente problemático. Entonces hay que solucionar trabas de ese tipo y esas se dan en el sector público, en el sector privado y no todas, insisto, tienen que ver con la permisología, aunque en permisología se ha avanzado bastante. Este gobierno acaba de aprobar una ley en el Congreso y en este momento está en discusión también la revisión del sistema de evaluación ambiental, cosa que yo creo que es fundamental. Lo segundo es fortalecer la institucionalidad de la supervisión de inversiones, lo que tiene que ver, como decía, con la permisología, el sistema de evaluación ambiental, pero también tiene que ver con la evaluación de proyectos que hacemos en el sector público. Nosotros en el sector público se evalúan todos los proyectos prácticamente como si fueran todos igualmente importantes, y ese no es el caso. Entonces hay cosas que se pueden hacer también desde el punto de vista de mejorar la capacidad del Estado para llevar adelante los programas de inversión. Y una cosa que es bien importante para nosotros es desarrollar una cartera de inversiones estratégicas de acuerdo con el sector privado. Ustedes recordarán, los que siguen estos temas, que el Consejo de Políticas de Infraestructura ha propuesto desde hace muchos años imitar y adaptar para Chile sistemas como el que existen en Australia o Canadá, en el cual el sector privado y el sector público se sientan en una mesa, acuerdan líneas estratégicas de desarrollo hacia el futuro
identifican los proyectos que serían necesarios para lograr esos objetivos y se asignan las tareas que tiene que hacer el sector público y las que tiene que hacer el sector privado. Si vamos a seguir adelante y si vamos a reimpulsar la economía, es necesario cambiar la forma en que lo hemos hecho hasta ahora. Como decía anteriormente, si no fuera por la casualidad del superciclo de precios del cobre, todavía habríamos crecido a tasas del 2% desde hace muchos años. Entonces tenemos que pensar en cómo conjuntamente llevamos adelante estos proyectos. Y para eso nosotros proponemos específicamente la creación de una oficina a nivel presidencial que genere estos acuerdos, y estos acuerdos no son solo entre el sector privado, empresarial y el gobierno, sino que también tiene que involucrar a los trabajadores, porque de alguna manera tenemos que llegar a acuerdos que sean válidos para el conjunto de la sociedad. Y por último, creemos que hay espacio para impulsar también con más fuerza todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Ese ha sido un aporte muy importante en el caso de Chile. En los últimos 3 años se ha invertido en Chile del orden de 18.500 millones de dólares anuales por parte de empresas extranjeras. Creemos que es una estabilidad, si existen los acuerdos políticos necesarios, la estabilidad que eso genera facilita la inversión privada extranjera y habrá que incentivarlos para que inviertan en sectores que sean consistentes con estos otros acuerdos que nosotros estamos proponiendo. Hay varias materias ahí, está todo lo que tiene que ver con litio, está todo lo que tiene que ver con digitalización y la infraestructura de apoyo, se viene hablando de hidrógeno verde, ahí hay desafíos importantes, pero tal vez hay algo que se pueda seguir desarrollando. Así es que creemos que en ese sentido hay bastante espacio, si acaso pensamos un poco fuera de la caja y llegamos a acuerdos fundamentales entre todos. Gracias, Luis Eduardo. Vamos a ir entrando a cada uno de estos temas después en las preguntas. Jorge, 3 ejes para el crecimiento. ¿Cuántos minutos eran? 5 o 6 minutos. Ok, gracias. 6. Oye, a ver, primero que nada, gracias a los organizadores de este encuentro, gracias a Hernán Cheire en particular por esta iniciativa y por estar en esta casa, y también a ti, José Tomás. A ver, qué bueno que estén todos de acuerdo en el crecimiento, pero hasta ahí es retórica nomás, ¿eh? Hay que entrar a ver cómo crecemos. Y creo que ahí el aporte que hizo el trabajo del puente es tremendo, muy importante. Nos da órdenes de magnitud, nos dice que hay que tener un aumento de productividad de factores del 1,3% anual, aprox. Inversiones de 30% del producto, aprox. Crecimiento de la fuerza laboral del 0,7% por año. Y también tender a un equilibrio primario de 0,5 puntos del PIB en el fisco. Bueno, ese es otro país. Ese es otro país. 1,3% por año en Chile, donde llevamos 20 años con la productividad en cero prácticamente, es otro país. Tener 30% de inversión sobre el producto cuando estamos en 23 es otro país. Tener equilibrio primario del 0,5% en las cuentas fiscales, cuando en 9 de los últimos 10 años hemos tenido déficit primario, es otro país. Por lo tanto, la magnitud de los cambios es muy profunda. Es muy profunda y también hay un sentido de urgencia, porque estamos en emergencia económica. El programa de José Antonio Kast arranca de ese concepto, de que estamos en una emergencia, en muchos sentidos, principalmente en seguridad y en economía. Estamos en emergencia económica porque tenemos 1 millón de desempleados, estamos en emergencia económica porque llevamos 12 años creciendo al 2%, mientras el mundo crece al 3%, o sea, vamos camino al subdesarrollo, derecho al subdesarrollo. Estamos en emergencia porque en 15 de los últimos 17 años tenemos déficit fiscal estructural, lo que nos ha tenido con una deuda hoy día de 42% del PIB. Entonces, cuando uno está en emergencia, necesita combinar
con pericia y voluntad y coraje, tanto iniciativas de larga gestación como iniciativas de urgencia. Por ejemplo, lo que se mencionaba hace poco, la necesidad de cambiar el sistema político, no puedo estar más de acuerdo. Pero si la solución a las urgencias de hoy día es poner una ley para cambiar el sistema político, les deseo suerte. O si cómo vamos a enfrentar las urgencias de hoy es un nuevo estatuto administrativo del Estado y mandamos una ley al Congreso y esperamos que resulte, les deseo suerte. Nuestro enfoque está en que sin perder ese norte tenemos que hacer medidas que son urgentes. Ahora, esas medidas urgentes conceptualmente no son novedosas, porque son las medidas que han hecho crecer siempre a los países. Son las medidas que tienen que ver con dejar libertad a las personas para emprender, liberar la energía creadora, no oficinas centrales dirigiendo estrategias de cómo tiene que ponerse de acuerdo el sector privado con el público. Abrir las puertas a la creación, a la innovación, a la libertad. Como nos recordó alguna vez McCloskey en un muy precioso paper que se los recomiendo, los últimos 200 años las claves han sido 3. Libertad de permiso, dignidad y retorno para quien innova y emprende. Y esos 3 conceptos, libertad de permiso, dignidad, retorno, los bajamos en 3 ejes. Eje número 1, facilitación regulatoria, por lo cual entendemos remover regulaciones anacrónicas, usar criteriosamente las que tenemos y agregar un par más que son necesarias. El segundo es básicamente competitividad tributaria. Tenemos los impuestos más altos de la OCDE y hay que bajarlos. Eso atiende al retorno. Lo primero atiende a la libertad de permiso y a la dignidad. Y lo tercero, como hay que ser fiscalmente responsables, es un gran ajuste fiscal. No nos vamos a arriesgar a hacer una rebaja tributaria significativa sin hacer un ajuste fiscal correspondiente. Además, porque creo que primera vez en la historia, en los últimos 30 o 40 años, que hay disposición de ánimo en el público para ver un fisco más austero. Ahora, ¿por qué pensamos que son importantes las medidas de urgencia? Porque muchas de las cosas que a veces escuchamos, como propuestas de ley, son las cosas que yo llamo para el avión cuando está en vuelo. Cuando el avión está en vuelo, yo puedo orientarlo hacia allá, hacia acá. Pero el avión no está en vuelo. Hay que hacer que despegue. Y quiero decirles que el despegue no necesita, en primera instancia, leyes. Después sí, definitivamente, hay que ponerse de acuerdo con el Congreso. ¿Quién niega eso? Pero en primera instancia no. Y les voy a dar algunos ejemplos. El gobierno de José Antonio Kast podría tener en los primeros 30 días 6.000 millones de dólares aprobados con RCA en inversiones. ¿Por qué? Porque hay 7.000 millones de dólares esperando a que el Comité de Ministros se reúna para aprobarlo. Y eso no requiere ley. No hay que dictar una ley que diga que el Comité de Ministros tiene que cumplir los plazos que ya está en el reglamento, que son 3 meses, y no demorarse 20, que es el promedio que se ha demorado. El gobierno de José Antonio Kast puede en los primeros 30 días liberar significativamente el mercado del suelo, cambiando la ordenanza de urbanismo y construcción, permitiendo mayor constructibilidad. Hay ajustes técnicos que podrían elevar la constructibilidad en 10-15%, permitiendo densidades correspondientes a la demografía actual y no a la del año 76. Y negociando mejor con los municipios, porque es botar la plata, hacer líneas de metro de 100 millones de dólares el kilómetro para llegar a casas que tienen piscina y jardín. Eso en ninguna parte del mundo. Puedo continuar. Por ejemplo, distintos nombramientos a nivel de Ceremis podrían evitar lo que pasó hoy día en Vitacura. Que un mall se posterga, no sabemos por cuánto tiempo, vamos a ver cómo se resuelve ahora, porque una asociación indígena radicada en Huechuraba solicitó una serie de cambios al proyecto de Vitacura, entre otros pedirle permiso a los espíritus, y el proyecto se detuvo.
Eso es un cambio Ceremi. No es una nueva ley. No es ir al Congreso a ponerse de acuerdo. La ley no dice que los proyectos se deban parar porque hay que pedirle permiso a los espíritus en ninguna parte. Es un tema de criterio. Cambio de criterio, cambio funcionario. Quisiera dar otro ejemplo. Tema fiscal. Se ha dicho repetidas veces que aquí no se puede bajar el gasto fiscal en 6.000 millones. Yo quiero decirles que el ministro Marcel, el año 2022, cuando inició su periodo, hizo una proyección fiscal. Y con los ingresos que preveía, calculó sus gastos, porque no le creía a las proyecciones que había hecho el ministro Cerda. Cuando se encuentra con que las proyecciones que había hecho Cerda eran mucho más de las que el ministro Marcel creía, y le empieza a sobrar la plata, además del precio del litio, el ministro Marcel eleva los gastos en 6%, liberalmente. No me digan que todos los gastos están fijados por ley, esos gastos subieron liberalmente. Bueno, pues vamos a bajar. Y algunos están bajando solos. A mí me tocó ya hace como cosa de un año hacer una presentación donde estimé que el fraude en licencias general, no del sector público solamente, las que paga FONASA, y es muy fácil de estudiar, no hay para qué usar inteligencia artificial, como se dice en los programas, ninguna de esas cosas, es fácil, son al menos 700 millones de dólares. Piensen lo que pasó. El solo hecho que la Contralora haya revelado que había fraude en el sector público hizo que la gente que solicita licencia bajó. Y bajó a un nivel que ustedes lo calculan, son 600 millones de dólares de ahorro en un año, que son los 700 que hemos calculado nosotros. Por gestión. No todo es gestión, no todo es emergencia. Hay muchas cosas a largo plazo, en particular la reforma tributaria. Pero si postergamos la recuperación de Chile en manos de todos estos cambios donde hay que ponerse de acuerdo del Congreso en todo, señores, ese no es el camino. El camino es hoy y con sentido de urgencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Tal como decían los tres, el tema de crecimiento económico se tomó, ya está presente en todas las candidaturas. Y de hecho, las tres coinciden en el objetivo de volver a hacer crecer a Chile al 4%. De distintas maneras, pero los tres hablan de 4%. Quería proponerles ahora un ejercicio distinto, ¿ya? Al revés. Ignacio y a cada uno, quisiera que me mencionaran cuál es la principal debilidad que ven en el programa o en lo que han dicho, digamos, sus adversarios. Ignacio, que me dijeras cuál es la principal debilidad que ves en el programa de Jara y de Kast. Me toca a mí pegar primero. Con todo el respeto y cariño. Sí, con respeto, pero pelea. Voy a partir por Luis Eduardo y el programa de Janet Jara. El programa, la verdad es que hay que reconocerlo, es un cambio radical respecto al no programa de primaria. Es un programa que efectivamente la prioridad de crecimiento está ahí, hay medidas interesantes donde además tenemos coincidencia. Pero creo que el principal problema que tienen no está en el contenido del programa, sino que está en la credibilidad de ese contenido. Yo estoy seguro que Luis Eduardo cree firmemente lo que ahí está escrito, pero tengo serias dudas que y la candidata y personas afines a ese mundo lo crean. Básicamente por un asunto de preferencias reveladas, que es lo que ese sector ha manifestado sistemáticamente en el pasado respecto al crecimiento y las cosas que hoy día enarbolan. Yeah. Y a Jorge y el programa de Republicanos, mi principal crítica es el voluntarismo que veo en muchas medidas, una desconexión de cómo funciona la cosa con guitarra, con la economía política, con el Congreso. Yo quiero insistir en esto. Esto no es voluntad de que yo tengo actitud y carácter y aprieto un botón y las cosas pasan. No, no, no. Esto, todo lo que uno haga, incluso las cosas administrativas, Jorge, que por supuesto los tiempos para cambiar una ley de ordenanza no son 30 días, porque desde allá tiene que ir a Contraloría y eso toma más tiempo. En el mundo real son un poquito más difíciles, son de equilibrio general y no de equilibrio parcial.
Incluso cuando yo hago una chorrera de cambios administrativos, quienes hemos estado en el Congreso y hemos tenido la oportunidad de tener cargos públicos, sabemos que tiene efecto en la tramitación de otras leyes que son relevantes. Entonces hay que ver los efectos cruzados. Y yo creo que el peor error que nosotros podemos cometer, porque ya sabemos las consecuencias que trae, lo estamos viendo en este gobierno, es creer en que la pura voluntad basta para cambiar las cosas. Acá es trabajo duro, equipos que tengan experiencia, equipos de buen nivel, técnicamente sólidos, pero también un sentido de convocatoria en el Congreso, que es la única forma de poder sacar adelante la reforma y administrativa y sobre todo legales que necesitamos. Porque mira, acá hay coincidencia en las medidas. Jorge decía la rebaja tributaria. Estamos de acuerdo, estamos planteando la misma. Eso es Congreso. En su programa hablan de cambiar la legislación para tener más espacio de adaptabilidad. Estamos de acuerdo, eso es Congreso. Tener un Estado que funcione mejor. Oye, si no es simplemente la gestión. Esto lo aprendimos en Piñera 1. ¿Se acuerdan cuando venían los mejores del mundo privado y por Dios que eran buenos? Y decían, voy a hacer lo mismo que en la empresa. Y se vieron frustrados al poco andar porque el Estado es un bicho distinto. El Estado es un bicho distinto. Yo siempre cuento esta anécdota, perdón que me alargue, pero creo que ilustra el problema. Yo cuando era ministro, un funcionario de la EPRES en mi cara se negó a hacer lo que yo le pedí. En cualquier empresa, ese tipo dura 2 segundos. Bueno, en el Estado tú no lo puedes sacar. ¿Ya? Entonces, ese es el mundo real. Entonces, yo creo que hay mucha actitud, mucho de sin complejo, pero a veces poco realismo, y lo ilustro con, por ejemplo, las propuestas de ustedes de recorte fiscal. Nosotros también tenemos un plan de austeridad fiscal. Y en el diario se lee mal esto porque nosotros dicen, Matei 8.000 millones, republicanos 6.000. Pero la verdad es que republicanos son 28.000 millones, pues, según entendí yo de tu presentación en el CEP, Jorge. Porque son 8.000 brutos en 18 meses, pero de ahí para siempre. O sea, es un recorte completo. Y de esos 8.000, bueno, hay 2.000 que reutilizan, redestinan, ¿no es cierto?, se redireccionan, y el recorte neto es 6.000 y para siempre. Entonces la sumatoria en un gobierno de 48 meses son entre 24 y 28 si tomamos el monto neto o bruto. Nosotros estamos hablando de 8.000. Yo te digo, 28.000 millones, buena suerte, ocupando tus palabras. Porque eso no veo cómo lo puede hacer sin reformas legales. Lo dice el propio CEPA, el CEP, el Centro de Estudios Públicos, sacó un informe donde tú estuviste hace poco, nos va a tocar estar a nosotros, 0,7 puntos del PIB en el corto plazo. Eso es lo que nosotros estamos apostando porque es lo realista y porque a mí me tocó hacerlo cuando estuve en el gobierno del presidente Piñera. Claro, y 1,5 del PIB o 1,7 del PIB en largo plazo con reformas legales, que el CEP es cuidadoso decir, pero no tomamos en consideración la economía política. ¿Ya? Y la economía política en esto es todo. Entonces esa es mi crítica, una desconexión con la economía política, mucha voluntad, mucho voluntarismo. Gracias, Ignacio. Y eso no voluntarismo y credibilidad, o sea, credibilidad y voluntarismo son tus principales cuestionamientos. Luis Eduardo, respecto de Matei y de Kast. Bueno, muchas gracias. En realidad hay algo aquí de trasfondo que es bien importante. O sea, todos reconocemos de que esto tiene que pasar por el Congreso en algún momento. Entonces, cuando uno empieza a hablar de que tiene que pasar por el Congreso, estamos hablando de economía política, que era lo último que dijo Ignacio. ¿Cómo se hace esto? ¿Con quiénes? ¿Acuerdos con quiénes? Entonces, el tema de reducir en 6.000 millones netos el gasto público significa que vamos a tener que reducir ciertos servicios que hoy día presta el Estado. Puede que a uno le guste o puede que no le guste, pero en realidad no es la gente que está diciendo, mire, recorte el Estado, en el Estado hay mucha grasa y todo lo demás. En las mismas encuestas posteriormente le dicen a uno, mire, necesitamos más salud, no han resuelto los problemas de vivienda, la educación funciona mal, hay que cambiar el CAE, etc. Y todo eso significa gasto fiscal. Por eso que nosotros de lo que hemos hablado no es de recortar el gasto fiscal en términos absolutos, sino que de reasignar y reordenar dentro del Estado el gasto público. Y esto no es fácil. No es fácil porque, tal como
Le ocurrió a Ignacio que un funcionario le dijo que no pensaba hacer lo que le había pedido. Eso ocurre permanentemente en todas las dependencias, en todas las dependencias del Estado. Y por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en la importancia de las negociaciones conjuntas. En los países que han logrado salir adelante, de Europa sobre todo, lo que hay son mesas de conversación donde están el sector privado, el sector público y los representantes de los trabajadores. Si no logramos ponernos de acuerdo sobre a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo para llegar ahí y cómo se van a repartir los costos de hacer eso, entonces vamos a tener serios problemas. Y eso yo creo que es lo central de es tu cuestionamiento respecto de los dos, entiendo, respecto de los dos. Ahora, de los dos programas. Yo creo que el recorte que están proponiendo en el equipo de Quirós es tan brutal que además conlleva una recesión económica de la cual nunca se habla. Porque la demanda agregada caería por lo menos 2 puntos del PIB en algo así como 24 meses. Perfecto. Esa es tu crítica. Y respecto de Matei, tiene que ver también con el recorte. Sí, nosotros creemos que no hay ningún espacio para bajar los impuestos. O sea, puede que no. Hoy día, con las necesidades sociales que existen, ponerse a hablar de rebajar los impuestos y que eso de alguna manera mágica va a producir crecimiento, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, salvo por periodos muy cortitos de un año, como por ejemplo ocurrió cuando cambian las expectativas inicialmente. Gracias. No se sostiene. Jorge. Oye, no voy a ocupar este tiempo en referirme mucho a mis otros dos colegas, porque siempre el norte nuestro es mostrar y explicar mejor lo que pensamos hacer. No voy a ocupar este tiempo en referirme a mis dos colegas, a lo que han dicho, porque el norte nuestro siempre ha sido explicar con mayor detalle y persuadir de lo que vamos a hacer. Qué bueno que en todo caso que se dijo acá, se aclararon los números, el ajuste nuestro es de $6.000 millones, y los ajustes normalmente se hablan en el primer año, no se suman hacia adelante, porque si no, todos los ajustes serían infinitos, las cosas sumar años para adelante, digamos. Entonces el ajuste normalmente cuando se habla es cuánto se ajusta el primer año. Nosotros ajustamos 6.000 en el neto, el programa de Ignacio ajusta 2.000, el programa de Luis Eduardo me parece que no ajusta, ¿no? Ya, ok. Ahí está claro la diferencia. Pensamos que este ajuste es absolutamente posible. Yo ya dije algunos ejemplos muy triviales. De hecho, habría que cobrarle al ministro de Hacienda actual los $600 millones que se está ahorrando gracias a la Contralora, sin dictar ninguna ley, etc. Desde luego que hay que hacer leyes, desde luego que hay que ponerse de acuerdo, desde luego que hay que conversar. Y vamos a conversar. Sin embargo, quiero insistir en que las medidas se pueden hacer desde el muy al comienzo. Aquí se hizo referencia a la administración de Piñera 1, que llegaron gente del mundo de la empresa y que, en fin, no resultó. Yo creo que Piñera 1 fue el último gran gobierno que tuvimos. Los 4 años lo que crecimos en esa época. Con todos sus problemas, siempre hay problemas, pero me parece que se notó el cambio de mano en gestión. Se notó. Y quiero decirles, de nuevo, los ejemplos son bien obvios. O sea, si los $7.000 millones que hay hoy día esperando aprobación de RCA es porque el gabinete, el Consejo de Ministros no se junta. Yo me he revisado las actas. Las razones que no se juntan es que algunos ministros están de viaje. Eso es gestión. Eso es gestión. Yendo a la pregunta de la demanda agregada. Bueno, si yo logro, no yo logro, sino que se logra el nuevo gobierno bajo la conducción de José Antonio Kast, pedirle a los ministros que por favor se junten y se aprueben $6.000 millones de inversión, ahí están los $6.000 millones de demanda agregada. Baja el gasto público en 6.000 y suben las inversiones en 6.000. Quisiera decir también que hay muchos aspectos de gestión.
y perdonen que sea microeconomista en esta materia, pero así me he criado en los últimos 30 años. Tomen ustedes, por ejemplo, las solicitudes de relocalización de la industria salmonera. 200 solicitudes, hace 10 años, no se aprueba ninguna, una creo. Cuando ustedes se meten al detalle, resulta que Cernapesca, para pasar la primera etapa, tiene que revisar los bancos marinos. Y no tiene plata. No ha tenido plata en 10 años. Bueno, revisar los bancos marinos requiere ciertos buzos que bajen. Yo calculé, son 2.000 millones de pesos. No hay que ir al Congreso a pedir 2.000 millones de pesos, son reasignaciones. Con 2.000 millones de pesos yo paso la barrera de Cernapesca. Tengo que hablar con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que hace el mismo procedimiento de Cernapesca en materia de cartografía que la Subpesca, y lo repite. Y la Subpesca tiene un sistema de software súper avanzado y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas no. Y después de eso hay que cambiar un decreto. Porque aquí en el último tiempo, como hay mucha gente que no quería salmonicultura, decía, el decreto dice, después de hacer todo eso, para entrar a la RCA, tiene 6 meses. Y si no lo aprueba en 6 meses, no lo aprueba. Bueno, cámbiame eso a 1 año y medio. Y yo les aseguro que en el primer año de gobierno tenemos las 200 solicitudes de relocalización con tremendos impactos en productividad, andando con miras a ser aprobadas a fines del segundo año. Jorge. Son medidas de gestión, que de nuevo, repito, no conflictúan con las legislativas. Está bien. Los digo, miremos a la emergencia. Ya que no quieres entrar en las debilidades de los otros, te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es tu principal diferencia respecto de un gobierno de Evelyn Matei? Mira, yo creo que no quiero entrar en ese tema porque creo que va a haber que trabajar juntos. Pero que tienen que diferenciarse. Mira, a ver, yo haría algunas preguntas que prefiero dejárselas aquí tenemos destacadísimos economistas, macroeconomistas, aquí veo a dos grandes amigos, a Klaus y a Felipe. En el Mercurio, pero en la tercera del día sábado, uno de los economistas de Matei dijo que por cada punto de crecimiento se podían recaudar 7.000 millones de dólares más en 4 años. Yo creo que el número está malo, hay que ir por 2. Cada punto de crecimiento son más o menos 800 millones de dólares por año. Y me parece que en ese sentido el programa fiscal, sin los 6.000 millones de dólares de ajuste, es un poquito temerario. El ajuste fiscal de bajar a 23% son 4 puntos, son como 1.800 millones de dólares de menos recaudación. Y el ajuste es solo de 2.000 millones de dólares, por lo tanto nos deja como herencia todo el desajuste que traemos, que es enorme. Yo no creo que el mercado de bonos reciba eso con muy buenos ojos, advierto. Creo que el ajuste fiscal tiene que ser más fuerte que 2.000 millones de dólares el primer año. Ahí está clara entonces la principal debilidad que ves en ese programa. Que vamos a entrar después al tema de ajuste fiscal, ¿te parece? Y lo vamos viendo para ir avanzando. Luis Eduardo, te quería preguntar un poco sobre el modelo económico que ustedes plantean en su programa. En el programa ustedes hablan de una orientación estratégica del Estado, ¿ya? Con un dinamismo del sector privado. Lo dijo también Nicolás Bome en una entrevista que nos dio en Diario Financiero el otro día. Él hablaba de plantear una alianza donde el Estado aporta la dirección estratégica y el sector privado el dinamismo. Siempre el Estado aportando la dirección estratégica. ¿No ves ahí que eso es darle al Estado un rol demasiado preponderante como motor y como estrategia de crecimiento, y que después uno lo ve o lo nota en normas más específicas como que están dentro del programa, por ejemplo, en insistir con la creación de una empresa nacional del litio, que es algo que se discutió durante este gobierno y que finalmente se optó por una alianza con CODEL, con SQM, o no lo ves así? A ver, yo no sé si lo ofrecería de la misma manera que lo hizo Nicolás, pero lo que nosotros tenemos en el programa, lo que está escrito ahí, es que tenemos que crear estos acuerdos público-privados. Y estos acuerdos público-privados, claro, el que convoca, y en ese sentido tal vez era lo que quería decir Nicolás, el que convoca es el Estado. El Estado es el que pone la mesa, digamos, para tener una conversación.
Ahora, las áreas en las cuales uno se imagina que podría ocurrir la conversación son áreas bastante obvias y sobre las cuales hay acuerdo. O sea, yo no creo que aquí nadie vaya a llegar con un programa público-privado, digamos, para cómo llegamos a Marte en 10 años. No creo que eso esté en el naipe. De lo que estamos hablando es de hacer cosas que se han venido hablando por muchos años y que tenemos que ver cómo se pueden resolver y cómo se pueden llevar adelante. En ese sentido, yo creo que efectivamente al Estado le corresponde el papel de poner la mesa y de tratar de ver, de construir acuerdos prácticos, objetivos respecto de inversiones que hay que hacer y quién hace qué. Y en ese acuerdo tienen que estar los trabajadores, porque si los trabajadores no están de acuerdo con esto, por ejemplo, en reasignaciones de gasto fiscal, vamos a tener un paro en la NEF. Si no tenemos acuerdo sobre qué es lo que pasa con los salarios, cómo se distribuyen los beneficios, cómo mejoramos las condiciones laborales, etcétera, etcétera, vamos a tener sucesivas huelgas en el sector privado. Si no le resolvemos los problemas de salud a la gente, vamos a tener más demostraciones como las que ocurrieron, las pacíficas me refiero, de octubre del 19. En fin. Entonces, en ese sentido creo que sí, al Estado hay un papel que le compete y eso ocurre desde Estados Unidos hasta Dinamarca. Todos los países tienen un papel importante del Estado en esos procesos. Gracias, Luis Eduardo. Ignacio, vamos al tema fiscal al tiro para que puedas responder a lo que te planteaba Jorge. Jorge, el programa plantea de CAS plantea un recorte de 6.000 en 18 meses. Tú fuiste mi ministro de Hacienda. ¿Es eso algo posible? Y bueno, responder las cifras que daba Jorge. Sí, me entusiasmó también la pregunta que le hiciste a Luis Eduardo, así que voy a responder rápido lo primero y voy a hacer algo lo segundo, si me permite. Bien. ¿Ok? A ver, respecto a las cifras fiscales, yo creo que es importante tener a la vista este número. Lo que el Partido Republicano está proponiendo es un ajuste fiscal de 8.000 millones, no 6.000, eso es lo que tú dijiste, Jorge, en el CEP. En 18 meses y de ahí para siempre. Lo que pasa es que los 8.000 toman 2.000 para otras cosas, por lo tanto el efecto neto son 6.000. Pero el esfuerzo de ajuste son 8.000. ¿Ok? Y eso te da una suma de 28.000 millones en 4 años para que lo comparemos con los 8.000 millones de Evelyn Matei en 4 años. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud que es entre 3 y 4 veces más alto. Mi punto es que yo discuto la factibilidad real de hacer 4 por. Quienes hemos estado en el Estado, y el propio CEP lo dice, también lo disputa. ¿Ya? Entonces me parece poco creíble, y a propósito de credibilidad, y voy a tirar a los números fiscales, no vaya a ser que el mercado justamente no crea eso y te pase la cuenta. A Liz Truss no le creyeron en Reino Unido, a los mercados y le costó el cargo, les pasó la cuenta. Entonces, realismo y no simplemente voluntarismo. Respecto a los números, el ajuste fiscal de Evelyn Matei es de 2.000 millones, sí, 0,7 del PIB aproximadamente, ¿ya? Un poquito menos, que está en línea con lo que plantea el CEP, está en línea con lo que hicimos, está en línea con la idea de un presupuesto base cero, que permite generar prioridades, identificar prioridades y hacer ajustes. Porque yo creo que en los 8.000 de Jorge y el Partido Republicano lo que nos tienen que decir es cómo lo van a hacer y qué programas van a tocar. ¿No? Porque está bien, los programas más evaluados suena súper fácil decir, los vamos a eliminar. La Junji es un programa mal evaluado, ¿lo van a eliminar? De eso estamos hablando, la subvención escolar preferencial. ¿La vamos a eliminar? Eso es lo que nos tienen que decir, porque yo les quiero contar que haciendo el catastro de los 700 proyectos que hay en Chile, el 60% de ellos, unos 420 programas, son de menos de 5 millones de dólares. Candidato perfecto a eliminarlo, porque uno intuye que esa plata no llega al usuario final. Número 1, la dificultad de economía política, te la encargo eliminar uno. Yo traté, y mi oposición no fue solo los del frente, fue de los propios. ¿Ok? Pero aunque tuviera la magia para hacerlo, ustedes eliminen los 400 programas menos de 5 millones de dólares. ¿Saben cuánta plata juntan? 600 millones. Bastante lejos de los 8.000, ¿o no? Entonces díganos cómo, y en qué, y bajo qué forma, qué programas van a eliminar. Los 2.000 millones de Evelyn Matei no son para bajar el gasto del Estado,
son para reasignar prioridades y poder financiar nuestro programa, que te quiero decir, Jorge, está perfectamente financiado con esto. ¿Sabes por qué? Porque nuestra propuesta programática es súper poco popular en ese sentido. Cuesta 3.000 millones en promedio al año, eso cuesta, ¿ya? De los cuales 2.000 parte del financiamiento vienen de esta reasignación, de esta eficiencia de gasto. Nos encantaría que fueran 5.000, 6.000, 7.000 de gasto, pero eso es populismo, eso es mentirle a la gente, ¿ya? Entonces está perfectamente financiado. Bien, después seguimos con modelo de desarrollo, pero Jorge, contestemos directo cuáles serían esos programas justamente que se buscarían eliminar o cómo llegaríamos a esos 8.000 o 6.000 millones que se buscan recortar. A ver, no le voy a decir cuáles, porque si le digo cuáles, vamos a tener el problema de economía política hoy día y lo preferimos tener el 11 de marzo. ¿Ah? Así que me voy a reservar eso, pero créame... ¿Pero los tiene identificados ya? Absolutamente. ¿Ah? Y los tenemos identificados además con la perspectiva privada. O sea, aquí se ha dicho el Estado da servicios. Yo llevo 30 años en el sector privado y soy capaz, me parece a estas alturas, porque hemos recorrido desde la oficina todo el PIB, de valorar qué servicios realmente se están entregando, de mirar lo que cuestan las cosas, de comparar algunos servicios que no voy a nombrar porque si no vamos a entrar en problemas, pero créanme que los tengo absolutamente identificados. Hemos hecho un trabajo y estoy seguro que cuando unamos fuerza con Chile Vamos a encontrar más, vamos a perfeccionar más y vamos a hacer un súper buen trabajo conjunto. Pero Jorge, solamente para precisar lo que decía Ignacio, si uno junta todos los programas, aún así tampoco se junta tanta plata, digamos. ¿Cómo se hace para llegar al monto completo de los 8.000, digamos? Perdón, es que no son solo los programas. ¿Qué más incluye ese recorte? Hay muchas más cosas y te reitero que no voy a entrar en el detalle porque no quiero entrar en el detalle. ¿Ah? Creo que no es políticamente. Lo único que quiero sí decir es que, dado que aquí se ha hecho alusión a la economía política, creo, Ignacio, que hay momentos del tiempo. A ti te tocaron momentos súper complejos, muy difícil en Chile, con una oposición en la calle. Luis Eduardo, tú dijiste las manifestaciones pacíficas. A mí lo que me dejó helado fueron las otras, digamos. ¿Ah? Así que yo entiendo las dificultades que hayan habido ese minuto, entiendo el retroceso increíble, no lo comparto, pero el retroceso increíble del Poder Ejecutivo y las potestades presidenciales. Pero hoy día los tiempos son otros. Entonces las economías políticas son con los tiempos. Hoy día tú preguntas a la gente qué opina del gasto público. Pregunta a la gente qué opina de lo que está pasando con las licencias. Por primera vez tenemos un momento político para hacer un ajuste fuerte en el sector público y no podemos perderlo. Yo cuando me refiero al tema fiscal, me refiero a que le tengo muy poca confianza a lo que estamos heredando fiscalmente de esta administración. Muy poca confianza. Estamos heredando algo muy difícil hacia adelante y vamos a tener que hacer un ajuste no solo por las rebajas tributarias que estamos haciendo, que son relativamente modestas, las de ambos programas, sino para poder resolver el problema que tenemos. O sea, el problema que tenemos es muy grande, es enorme, es de enorme magnitud. Y es esa la parte que me preocupa a mí. Gracias, Jorge. Avancemos al tema de empleo. Luis Eduardo, que tú fuiste muy honesto el otro día al decir que la situación era desastrosa. ¿En qué puede ayudar, digamos, para generar mayor empleo el avanzar en una idea que está en tu programa de la negociación ramal o multinivel? ¿En qué podría colaborar eso para justamente fortalecer y generar más empleo? A ver, yo creo que después de la reunión esa a la que tú aludes, yo dije que la única manera de aumentar el empleo en el largo plazo es crecer, crecer, crecer. Que fue la misma expresión que usó Vittorio Corvo ese sábado siguiente en su columna habitual en el Mercurio. Entonces, yo creo que en realidad cuando uno habla técnicamente entre los colegas, estamos de acuerdo en que la única manera de hacer aumentar el empleo es
crecimiento. Ahora, no cabe ninguna duda de que hay una disociación entre una tasa de crecimiento del 2% y un estancamiento prácticamente absoluto. El empleo creció en Chile en 12 meses en 141 plazas, según la información del INE. Hay una disociación, cosa que también ha ocurrido en el pasado. Yo hablaba al principio de fines de los 90 y principios de los 2000, antes del superciclo de precio del cobre. A Lago le ocurrió lo mismo. El gobierno estaba sumamente preocupado. Luis Felipe Céspedes hizo todo un estudio sobre las brechas que habían, por qué la economía seguía creciendo y el empleo no crecía. ¿Ya? Entonces, Chile tiene una condición estructural en la cual yo creo, mi interpretación económica, digamos, es que las grandes empresas, en general las empresas, no solo las grandes, tienen un cierto nivel de capacidad, de capacidad no utilizada y guardan y cuidan a los trabajadores que necesitan, pero no emplean más gente porque no ven las perspectivas en el mercado de crecimiento. En consecuencia, tú tienes una economía que puede seguir creciendo al 2% sin que aumente mayormente el empleo. Ahora, en definitiva, ¿cómo y qué tiene que ver esto con las negociaciones ramales? Claro. Las negociaciones ramales tienen una característica que es bien importante, que es la posibilidad de ponerse de acuerdo entre empresarios y trabajadores fundamentalmente. ¿Pero no rigidiza aún más el...? No necesariamente, porque lo que estamos suponiendo es que las relaciones trabajadores-capital o empresarios son siempre antagónicas. Y lo que nosotros estamos proponiendo, cosa que por lo demás está incorporado en los acuerdos de la OIT, de los cuales Chile es suscriptor, en esos acuerdos justamente lo que se trata de promover es que hayan relaciones no adversariales entre trabajadores y empresas, de forma tal de poder construir acuerdos de mediano plazo. Es mucho más fácil llegar a acuerdos sobre salarios hoy día, si acaso yo sé cuáles son las perspectivas de desarrollo futuro, si acaso yo sé que va a haber capacitación, si acaso yo sé que mañana va a haber adaptabilidad laboral y sobre qué bases. Entonces, por eso que es tan importante estas negociaciones multinivel. Gracias. Ignacio, ustedes se proponen crear 1 millón de empleos. ¿Cómo se hace eso? Es harto. Es harto. Claro que es harto. Como recordaba Jorge, en el excelente gobierno del presidente Piñera, en su primer mandato, se crearon 1 millón de empleos. Y un poquito la mirada, reconociendo la exigencia, es esta, y esta para todo. Porque lo hicimos, porque somos capaces de hacerlo, lo vamos a volver a hacer. Acá hay que tener un poco de optimismo, o sea, que hay que salir de esta suerte de profecía autocumplida de que todo es un desastre. Nosotros no creemos que todo sea un desastre en Chile, para nada. Nosotros vemos con optimismo el futuro. Es exigente, hay que apalancarlo, hay que trabajar duro para hacer la pega y sacar las cuestiones adelante. Y la economía política, por Dios, ¿qué importa? No la minimicemos, ahí está la llave. ¿Ya? Pero porque lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Y como decía Luis Eduardo, estoy de acuerdo con él, es crecer. Para trabajo, si esa es la llave. Ahora, para ser bien sincero, cuando uno mapea la historia laboral de Chile, tenemos un problema estructural igual que con el crecimiento. O sea, después de la crisis subprime, vean la estadística, el desempleo siempre ha estado, salvo casos puntuales, arriba del 7%. Hemos normalizado una tasa de desempleo del 7%, cuando lo normal debería ser aspirar a la mitad de eso, a 4%. Esa es la tasa de los países que admiramos. Para nosotros es lo más normal 7, y ahora se empeoró a 9, un desastre, un verdadero desastre. Pero hay algo estructural que está pasando. Y nosotros pensamos que parte del desafío estructural, bueno, por supuesto crecer es la palanca fundamental, tiene que ver con entrarle de nuevos congresos, Jorge, a la palabra pecaminosa de adaptabilidad. ¿Hasta cuándo nos hacemos los lesos con la adaptabilidad? Y hay una cierta izquierda que está dispuesta a eso. Ya hablan de pacto de adaptabilidad. Hablemos de pacto de adaptabilidad. No solo en jornada, no solo en horario, también en funciones.
Adaptémonos al siglo XXI. Rompamos la camisa de fuerza de una regulación y un código laboral en muchos aspectos anacrónicos que fue pensado para el siglo XX. Y la adaptabilidad es en favor de los trabajadores, no es en contra. Eso es lo que tenemos que entender. Lamentablemente hay una izquierda dura que cree que toda adaptabilidad es en contra del trabajador. Hoy día la peor ofensa y el peor acto en contra de un trabajador es estar desempleado. Y hoy día hay 1 millón de desempleados. Ese es alguien que no tiene ni siquiera salario mínimo, tiene 0. Nunca lo olvidemos, ¿ya? Entonces, adaptabilidad fundamental. Impuesto negativo al ingreso. Me alegra que hoy día haya una coincidencia, fuimos los primeros en proponerlo. Lo venimos trabajando hace años, el puente también hizo una contribución notable y genera un puente para que esto sea un acuerdo. Es una política cara, hay que ir de forma gradual, pero va estrictamente en el sentido de decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a pagar, le voy a dar un complemento a usted porque tiene un ingreso bajo, pero es un empleo formal. Voy a premiar su esfuerzo, su mérito. Aquí lo tiene, que además es el mejor camino para disminuir la desigualdad de ingresos, como lo muestra toda la evidencia de la OCDE, los países OCDE, 3 de cada 4 puntos de disminución de Gini vienen por la transferencia directa, así que perfecto. Tenemos un subsidio especial, transitorio para las mujeres, donde hay un rezago más que evidente. El tema de la sala cuna, fundamental, de nuevo acuerdo, sacar adelante esta cuestión para que sea un régimen de provisión mixta, no le tengamos miedo al lucro, porque todo tiene que tener, así como un anticristo con el lucro. Gracias. Y por último, educación técnica profesional es un sello que tiene fuerte el programa de Evelyn Matei, porque creemos que es un área que ha sido desvalorizada. Hay mucho valor ahí y mucho trabajo que aportar y productividad a nuestro país. Jorge, ¿tú crees que es posible crear 1 millón de empleos? Y también me gustaría que nos explicaras cómo funcionaría esta idea de la que tú has comentado en varias ocasiones, de darle un beneficio tributario justamente a las empresas que más empleen personas. A ver, yo tengo que irme en 2 minutos. Sí, eso Jorge lo había avisado antes, para que nadie saque interpretaciones. No es que me esté corriendo de la pregunta. Pero, a ver, primero algunas correcciones históricas. De mi recuerdo, el primer programa de gobierno que propuso impuesto negativo al ingreso fue el programa de José Antonio Kast hace 4 o 5 años atrás. En segundo lugar, vamos al tema del empleo. Yo invito de nuevo a mis amigos macroeconomistas que están acá a que le echen una mirada al 1 millón de empleos. Yo le echo una mirada bien rápido y requiere elasticidad de empleo-producto 0,8. Y aún suponiendo una fuerza de trabajo que crece al 1, termina con un desempleo del 2,6. Las circunstancias son distintas de las del presidente Piñera y en nuestro programa nos proponemos algo que pensamos que es más realista y es más serio, y es tener la más alta creación de empleo de los últimos gobiernos desde el 2014 en adelante. Esa es nuestra propuesta. Yo creo que eso nos sitúa realistamente en torno a los 650.000 empleos a crearse. Finalmente, la propuesta que hemos hecho nosotros, los fundamentos económicos están escritos en un paper de American Economic Review, Edmund Phelps, creo que es 1993, y es bien concreta. O sea, tú hoy día tienes un gran problema de formalidad, informalidad arriba del 30%. Y eso tiene unas implicancias enormes. Si tú haces el impuesto negativo al ingreso, que es dinero que se le paga a la gente que está empleada formalmente, y no cuidas de proteger que la informalidad siga creciendo, vas a tener un problema. No vas a poder efectivamente eliminar muchos programas sociales, porque se debe caer mucha gente fuera. Y lo que hace este programa, de este crédito tributario, es proteger esa base de formalidad. Hay una evaluación de un programa muy parecido que se hizo en Suecia, muchos años. Estos programas tienen que durar muchos años, ser muy masivos. La evaluación está en American Economic Review 2019, de SAES y otros. Los invito a leer esa literatura. Y dicho eso, me tengo que retirar. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Es que yo te dije 10 y no puedo retirarme después de las 10. Les pido excusas a mis colegas, pero tengo que partir a las 10 de la mañana. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Jorge. Nosotros seguimos con solo un par de preguntas más.
Solo un par de preguntas más, 5 minutos, 7 minutos más. Luis Eduardo, me encantaría que nos explicaras cómo funcionaría lo del ingreso vital a 750.000 pesos, que tendría un componente de a un mayor salario mínimo. Me imagino que va a estar estudiado según productividad, dicen en su programa. También con un subsidio a pequeñas y medianas empresas y también con transferencia directa. ¿Cómo se financiaría esto? ¿Qué costos tendría? ¿Cómo funcionaría este sueldo, este ingreso vital? Efectivamente, tal como tú mencionas, la idea es de tratar de alcanzar este nivel de 750.000 pesos mensuales para los trabajadores que tienen que ser formales por definición, al cabo del último año del próximo gobierno. Y dependiendo, desde luego, y por eso que nos interesa tanto el tema del crecimiento, porque si uno puede elevar el crecimiento y la productividad en consecuencia, también puede ir elevando el salario mínimo, lo que requiere entonces menos transferencias desde el Estado a las pymes, cosa que por lo demás se hizo ahora en relación a los aumentos del salario mínimo. Hubo un apoyo específico a las pymes, lo que estamos proponiendo es que aquella parte que no se pueda financiar razonablemente de esa manera sea con transferencias directas a las personas. En ese sentido, digamos, no es muy distinto a lo que está proponiendo las otras dos candidaturas de un impuesto al ingreso negativo, digamos, ¿no? Así es que desde ese punto de vista hay bastante coincidencia. Nosotros hemos estimado, en base a las cifras que se utilizaron para lo del salario mínimo y la gente que quedaría por debajo del umbral, que el costo total de esto sería del orden de unos 0,3 puntos, 0,3 o 0,4 puntos porcentuales del PIB. Tendría como costo para el Estado. Inicialmente se iría disminuyendo a lo largo del tiempo a medida que la productividad vaya aumentando y el salario mínimo vaya aumentando. ¿Te parece a ti, Ignacio, que es lo mismo al impuesto negativo? Se parece y es interesante que una candidata comunista enarbole una idea principal de Milton Friedman. Pero hay diferencias. Primero, en la redacción, yo entiendo, ahora Luis Eduardo lo acaba de explicar mucho mejor, que la idea es toda persona que gane entre el mínimo y 7.50 recibe el complemento para llegar a 7.50. Yo creo que eso cuesta bastante más de 0,3. Yo creo que cuesta en torno a 1,2 del PIB, pero no quiero entrar ahí, da lo mismo. Pero sí hay un punto, Luis Eduardo, que sería bueno que revisen, que creo que como está escrito al menos, genera un problema de incentivo gigantesco. Porque piénsalo de esta manera, si yo gano 500.000 pesos, o 529.000 pesos, el mínimo hoy día, me dan el complemento, 221.000 pesos para llegar a 7.50. Si yo gano 600.000 pesos, me van a dar 150 para llegar a los mismos 7.50. Por lo tanto, el incentivo a trabajar más o a capturar la ganancia productiva que tú señalas, en ese rango es cero. O sea, una máxima es que el subsidio marginal tiene que ser siempre menor que la ganancia marginal de mi trabajo, si no el incentivo a trabajar en ese rango desaparece y no podemos capturar la ganancia productiva. Entonces, ahí las diferencias, pero el sentido general yo lo comparto. No comparto para nada, lamentablemente se fue Jorge, pero yo ya se lo dije en el debate anterior, esta idea de ponerle un crédito para la contratación formal. O sea, acá hay que simplificar el sistema tributario en vez de seguir con lo complicando. O sea, ¿en qué quedamos? Además, la evidencia es mixta, no es tan obvia como dice él, en la propia Suecia. Además, sabemos que el gobierno de izquierda como AMLO fue el que implementó esto en México. Francia pasó lo mismo, con evidencia poco clara. Hay incentivo al comportamiento, o sea, un enredo. ¿Para qué hacer este enredo? Subsidiemos directamente, en vez de hacer un crédito tributario que le mete más pelo al sistema tributario que ya ha enredado y que de lo que se trata es de simplificar. Así que
Creo que hay diferencias. Bien, teníamos un compromiso de terminar a las 10 de la mañana, podríamos haber seguido. Oye, largo, pero ¿puedo ocupar un minuto? Un minuto, Nos dele. dan un minuto final para. Un minuto. Yo puede quisiera ser redondear un minuto punto final. que a mí Tendríamos que dar también a Luis Eduardo Sí. un minuto final. que a mí sí me parece central, yo lo partí diciendo, quiero refrendarlo acá. Acá es súper importante cuando tenemos todo un acuerdo sobre el crecimiento y podemos discrepar más o menos de ciertas medidas, que para que las cosas pasen, las estructurales, las relevantes, tiene que haber poder de convocar en el Congreso. Y acá el estilo o la aproximación de los liderazgos que tenemos en competencia hace toda la diferencia. Una persona que es capaz de convocar, dialogar, ceder, acordar, como Evelyn Matei, es distinto que una persona del Partido Republicano que ha mostrado su nula voluntad de aquello, y lo ilustro con la reciente reforma previsional, que de hecho ustedes quieren volver a abrir el tema con el famoso préstamo con ganancias dudosas respecto para el afiliado, pero que le van a meter solo incertidumbre al debate, reabrir un tema que hasta ustedes dicen que lo tienen cerrado. Eso es incertidumbre, pasar por el Congreso todos los años para discutir el monto del préstamo, cuando sabemos que si hay un área en que la apuesta del Congreso te la sube en pensiones. Lo hemos visto, o sea, esto es meterle incertidumbre. Y la verdad es que esto refleja el tema de fondo. Chile Vamos fue, como lo ha hecho en toda su historia, capaz de buscar un buen acuerdo, que yo emplazo que alguien me diga que nos hizo dos cosas. Legitimar, no solo legitimar, sino que expandir la capitalización individual. Y lo mismo que la administración privada de fondos. Emplazo a alguien que me diga que eso es falso. Y al hacerlo, claro, no es un acuerdo perfecto. ¿Qué acuerdo es perfecto? A la concertación se le criticaba que no hacía acuerdos perfectos. Y a Chile Vamos lo mismo. Por Dios que le cambió la cara a nuestro país, ¿no? Ningún acuerdo es perfecto, no hay nunca un primer mejor. Pero este es un acuerdo que fue bueno para Chile y que evitó el colapso del sistema de capitalización individual, que si no le metíamos plata, iba a colapsar. Y quienes defendemos la capitalización individual, teníamos que tener la responsabilidad de jugarse por ese objetivo. Y además, un riesgo fiscal gigantesco, porque peso que no pone el privado con su ahorro es un peso que potencialmente pone el fisco. Entonces, esa es la diferencia. Aquellos que son principistas, que dicen yo en mi extremo, porque no soy cobarde, no sé qué, bueno, yo les digo una sola cosa. En los extremos hay una sola certeza, que es quedarse estancado donde mismo. Y esa es la diferencia de Evelyn Matei y de quienes la acompañan para que esta aspiración de crecimiento que todos tenemos saca carne en reforma. Gracias, Ignacio. Luis Eduardo, un último minuto y terminamos. Sí, a ver, yo desde que me enseñaron economía, repito siempre una cosa que a mi juicio es fundamental. Hay que distinguir la incertidumbre del riesgo. El riesgo, todo lo que estamos en esta pieza, hacemos cálculos numéricos, llegamos a distintas estimaciones de los escenarios posibles y finalmente calculamos valores presentes, valores futuros, tasas de descuento, TIR, etc. Y tratamos de llegar a un número que nos dé una idea de cuáles son las posibilidades de hacer un buen negocio o armar una empresa interesante. Y eso es muy distinto de la incertidumbre. La incertidumbre es no saber lo que va a pasar mañana, es no tener la posibilidad de hacer esos cálculos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en esta campaña es decir, mire, esta centroizquierda que gobernó Chile salvo por 2 periodos, desde 1990 hasta ahora, ha demostrado que es capaz de reducir la incertidumbre porque es capaz de llegar a acuerdos. Y esos acuerdos, en particular, nuestra candidata, Janet Jara, demostró en el periodo en que estuvo en el gobierno que era capaz de dialogar, de sentarse con los supuestos adversarios y llegar y construir acuerdos como el que menciona y defiende con tanto ahínco mi partner aquí, don Ignacio. Pero lo importante de esto es que tiene que haber una disposición y en ese diálogo tiene que participar todo el mundo. No puede ser solo una cosa de que nosotros vamos a decidir los recortes fiscales y vamos a hacer esto y vamos a hacer todo otro. Si eso no es, como dice Ignacio, no es posible. Entonces el tema es quién puede ganar esta elección y quién es capaz de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos la convicción
que a la segunda vuelta van a estar el señor Kast y la señora Janet Jara, y que nosotros representamos un mejor futuro para este país que lo que nos puede ofrecer Kast. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Le damos un gran aplauso. Nuevamente, muchas gracias a Hernán Cheyre. Muchas gracias a nuestros panelistas. Fue muy interesante, arduo la discusión. Muchas gracias, José Tomás, por tu moderación. Yo lo invito a un café a continuación, que es un poquito más opíparo que el que tuvieron a la entrada, para que se queden a conversar. Muchas gracias.